Clara nunca había sentido el peso del silencio de su propia casa hasta esa noche. Todo estaba en calma, demasiado en calma, como si las paredes guardaran un secreto que ella aún no sabía. Había pasado el día entero trabajando en la oficina, revisando papeles y apagando incendios de última hora, y lo único que deseaba al llegar era descansar en el calor de su hogar. Su esposo, Daniel, le había mandado un mensaje temprano diciendo que estaba cansado y que se dormiría antes. Eso no era raro, él solía hacerlo. Sin embargo, algo dentro de ella, una corazonada imposible de explicar, la hizo detenerse un instante en el pasillo antes de abrir la puerta de su dormitorio. El reloj de pared marcaba las 11:47 de la mañana cuando Clara subió las escaleras, cada peldaño rechinando bajo sus pies como si advirtiera que estaba a punto de descubrir algo doloroso. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y una luz tenue escapaba por la rendija. Ella sonrió levemente pensando que quizá Daniel había dejado encendida la lámpara mientras leía como hacía algunas veces. Pero cuando se acercó, escuchó un susurro apagado, un murmullo extraño que hizo que su corazón se acelerara sin motivo aparente. Con la mano en la perilla, respiró hondo. La primera sensación fue de duda, tal vez estaba imaginando cosas, tal vez era la televisión en bajo volumen, o tal vez Daniel hablaba dormido. Pero la intuición de una mujer rara vez se equivoca, y en ese segundo de vacilación, supo que lo que iba a ver cambiaría su vida para siempre. Empujó la puerta lentamente y lo que vio fue como una puñalada directa al corazón. Allí, en la cama que habían compartido durante 10 años de matrimonio, Daniel no estaba solo. Una mujer, joven, de cabello suelto y mirada asustada, se aferraba a las sábanas que ahora parecían una cortina mal colocada, incapaz de cubrir lo evidente. Daniel, con el rostro desencajado, giró hacia la puerta como si hubiera visto un fantasma, como si jamás se hubiera imaginado que Clara los encontraría en ese instante. El tiempo se detuvo. Clara no supo si habían pasado segundos o minutos porque la imagen frente a ella era tan brutal que su mente se negó a procesarla por completo. Sintió cómo la sangre le golpeaba en las sienes, como su estómago se revolvía, como las piernas le temblaban al punto de casi no sostenerla. Era como si alguien hubiera arrancado de raíz cada recuerdo feliz, cada promesa, cada gesto de amor, y los hubiera arrojado contra el suelo para romperlos en 1000 pedazos. Daniel se levantó bruscamente, balbuceando palabras que sonaban huecas. Clara apenas alcanzó a escuchar un «no es lo que parece», una frase tan absurda que casi le provocó una risa amarga. Claro que era lo que parecía. No había forma de disfrazar la traición que se desarrollaba frente a sus ojos. La mujer en la cama con el rostro pálido intentaba cubrirse, tartamudeando disculpas que a Clara le parecieron ridículas, como si existiera una excusa posible para lo imperdonable. El corazón de Clara latía con una fuerza tan violenta que creyó que iba a romperse en 1000 fragmentos dentro de su pecho. Sintió rabia, sí, una rabia ardiente que le quemaba la garganta, pero más que nada sintió una tristeza infinita. Esa clase de tristeza que no grita ni golpea, sino que paraliza, que congela cada músculo y convierte a la persona en un espectador de su propia desgracia. No gritó, no arrojó objetos, no corrió hacia ellos para enfrentarlos de manera dramática como en las películas. Lo único que hizo fue quedarse quieta, con la mirada fija, dejando que el silencio llenara el espacio como un cuchillo invisible que cortaba más que cualquier palabra. Daniel intentó acercarse, murmurando su nombre, alargando la mano, pero ella retrocedió un paso con tal frialdad que él se detuvo de inmediato. En ese instante Clara comprendió algo devastador: la persona con la que había compartido su vida, sus sueños, sus miedos, sus noches en vela y sus mañanas de esperanza, no era quien ella pensaba. Había confiado en él ciegamente, había defendido su relación cuando otros dudaban, había invertido años de esfuerzo y amor en ese matrimonio. Y ahí estaba la recompensa, verlo, sin una pizca de vergüenza, en la cama con otra. La mujer, aún temblando, recogió sus cosas apresuradamente, balbuceando que no sabía que Daniel estaba casado. Clara ni siquiera la escuchó. Era como si esa figura fuera invisible, porque el verdadero peso estaba en Daniel. El verdadero golpe era ver cómo él, el hombre al que había amado con todo, era capaz de traicionarla en el lugar más sagrado de su relación, su propio dormitorio. Clara bajó la mirada un segundo como si necesitara fuerzas para no derrumbarse. Cuando volvió a alzarla, lo hizo con una expresión distinta.
Ya no había lágrimas, aunque por dentro todo en ella se rompía. Había algo más fuerte, dignidad. Dio media vuelta sin pronunciar una palabra y comenzó a caminar hacia la puerta. Daniel la siguió unos pasos, suplicando, pidiendo que lo escuchara, inventando excusas que sonaban huecas, como un eco perdido en un túnel. Ella no respondió. El sonido de sus tacones sobre la madera del pasillo fue lo único que acompañó ese descenso por las escaleras. Cada paso era un recordatorio del peso que llevaba en el pecho. Cuando llegó a la planta baja, se detuvo un momento en la sala, respiró profundamente y cerró los ojos. La imagen de Daniel y esa mujer seguía tatuada en su mente, quemándole como fuego, pero en medio de ese dolor apareció una decisión clara. No iba a rebajarse, no iba a humillarse rogando explicaciones que nunca tendrían sentido. Tomó su bolso que aún estaba en el sofá, lo colgó de su hombro y salió por la puerta principal sin mirar atrás. El aire frío de la noche la golpeó en el rostro, mezclándose con el calor de las lágrimas que finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Caminó hacia el coche con la sensación de que cada paso alejándola de esa casa era un paso alejándola de la persona que ya no era. Cuando encendió el motor, sus manos aún temblaban. Se miró en el retrovisor y apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. No era la Clara de hacía unas horas, la que soñaba con un futuro al lado de su esposo. Ahora era otra, una Clara herida, fracturada, pero también una Clara que acababa de recibir la verdad de frente. Y aunque dolía hasta el alma, en algún rincón de su corazón, supo que esa verdad era mejor que seguir viviendo en una mentira disfrazada de amor. El coche avanzó por las calles silenciosas, iluminadas por farolas solitarias. Mientras conducía, recordó los momentos compartidos con Daniel, las risas en la cocina, los viajes improvisados, las promesas susurradas en la oscuridad. Cada recuerdo se sentía ahora como una traición adicional, como si todos hubieran sido contaminados por lo que acababa de descubrir. Clara no sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse allí. Manejó durante casi una hora sin rumbo fijo, dejando que la carretera vacía absorbiera su rabia y su tristeza. Finalmente, estacionó frente a un mirador donde solían ir en los primeros años de casados cuando todo parecía perfecto. Se bajó del coche, respiró el aire fresco y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Miró el horizonte y se sintió pequeña, vulnerable, rota. Pero en medio de la oscuridad, con la ciudad a lo lejos y el murmullo del viento rodeándola, se juró a sí misma algo: esa traición no sería su final. Aún no sabía cómo, aún no tenía las fuerzas, pero en lo más profundo de su alma, Clara prometió que algún día sanaría. Esa noche, sin embargo, no hubo paz. Solo el peso insoportable de haber visto con sus propios ojos cómo se desmoronaba la vida que había construido. Los días posteriores a aquella noche fueron una neblina densa para Clara. Cada mañana despertaba con la sensación de que todo había sido una pesadilla, pero al mirar a su alrededor y ver el vacío junto a ella, recordaba que era real. Había empacado una maleta pequeña con apenas lo necesario y se había ido a casa de su hermana Laura, quien la recibió sin hacer demasiadas preguntas. Clara no tenía fuerzas para contar la historia en detalle. Bastaba con ver sus ojos hinchados y su silencio para entender que algo terrible había ocurrido. El dolor era constante, un nudo en el pecho que no la dejaba respirar. Durante los primeros días apenas comía. Pasaba horas mirando por la ventana, preguntándose qué había hecho mal, en qué momento su matrimonio se había desmoronado sin que ella lo notara. Se culpaba, se reprochaba no haber visto las señales, aunque en el fondo sabía que ninguna mujer merece ser traicionada, que la culpa no era suya. Aún así, su mente no dejaba de buscar explicaciones imposibles. Daniel la llamaba insistentemente. Mensajes, correos electrónicos, incluso flores enviadas a la casa de su hermana. Todos iban directo a la basura. Clara no tenía fuerzas para escuchar sus excusas. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono, sentía que una herida fresca se abría de nuevo. No quería saber nada, no quería permitirle envenenar aún más el poco amor propio que estaba intentando rescatar. Pasaron las semanas, y aunque el dolor seguía allí, algo en Clara comenzó a cambiar. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, vio a un grupo de mujeres riendo juntas en una clase de yoga al aire libre. Por un instante, sintió envidia de esa ligereza que transmitían, de esa paz que parecían tener. Y en ese momento tomó una decisión: no iba a permitir que la traición de Daniel definiera el resto de su vida.
Si él había roto su mundo, ella iba a construir uno nuevo. Al día siguiente se inscribió en un curso que siempre había postergado, fotografía. Desde joven le había fascinado capturar instantes con una cámara, pero con el tiempo lo había dejado de lado, atrapada en las rutinas del trabajo y las demandas del matrimonio. Volver a esa pasión dormida fue como encender una chispa en la oscuridad. Al principio se sentía torpe, pero poco a poco la emoción de aprender algo nuevo empezó a llenar el vacío. Cada fotografía era un recordatorio de que aún podía crear belleza, de que aún había cosas por descubrir. Laura la apoyaba en todo. Le recordaba constantemente que merecía más, que no debía mirar atrás. Una noche, mientras tomaban té en la sala, Clara confesó entre lágrimas que tenía miedo de no volver a confiar, de no volver a amar. Su hermana le tomó las manos y le dijo con firmeza que lo importante no era pensar en amar a alguien más, sino en volver a amarse a sí misma. Esa frase se quedó grabada en su corazón. Poco a poco Clara comenzó a reconstruirse. Recuperó amistades que había dejado de lado por estar siempre pendiente de Daniel. Se reencontró con Ana, una amiga de la universidad, con quien compartió largas charlas y risas que le recordaron quién había sido antes de perderse en una relación asfixiante. También retomó el hábito de correr por las mañanas, algo que había abandonado hacía años. Con cada kilómetro recorrido, sentía que dejaba atrás un poco del dolor. Los meses pasaron y Clara empezó a notar cambios en sí misma. Ya no lloraba todas las noches, ya no sentía ese peso insoportable al despertar. Todavía dolía, sí, pero ahora el dolor convivía con una fuerza nueva que crecía dentro de ella. Se dio cuenta de que había vivido demasiado tiempo definiéndose como esposa de Daniel, y que había olvidado ser simplemente Clara. Ahora estaba descubriendo quién era realmente, sin etiquetas, sin dependencias. Una tarde de verano, se inscribió en un taller de fotografía de paisajes que incluía un viaje a la costa. Durante el recorrido, rodeada de desconocidos que compartían la misma pasión, se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. Caminó por la playa con la cámara colgada al cuello, capturando el movimiento de las olas, el vuelo de las gaviotas, el sol escondiéndose en el horizonte. En ese instante comprendió que la vida seguía teniendo belleza, incluso después de la traición. Al caer la tarde, se sentó sola en la arena y miró el mar. El sonido de las olas le trajo paz. Cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó la noche en que había descubierto a Daniel, la rabia, el dolor, la humillación. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que ya no sentía lo mismo. No había rabia, no había lágrimas. Lo que había era una sensación de libertad. Clara entendió que el verdadero final de su historia no estaba en la traición, ni en la venganza, ni en una reconciliación imposible. El verdadero final era ella misma encontrando la fuerza para seguir adelante. Daniel había quedado atrapado en sus propias decisiones, enredado en la miseria de su mentira, pero ella había decidido elegir la vida, la dignidad y la esperanza. Con el tiempo, incluso llegó a agradecer, en cierto modo, aquella dolorosa revelación. Porque si no hubiera visto esa escena con sus propios ojos, quizá habría seguido viviendo engañada, atada a una relación vacía. La herida había sido profunda, pero también la había obligado a despertar, a recordar su valor, a descubrir una versión de sí misma que jamás habría conocido de otra manera. Un año después de aquella noche, Clara inauguró su primera exposición fotográfica en una pequeña galería local. El lugar estaba lleno de personas que admiraban su trabajo, y entre ellas se encontraban su hermana, sus amigos, incluso antiguos compañeros que la habían visto renacer. Cuando tomó el micrófono para agradecer, su voz temblaba, pero no por miedo, sino por emoción. Dijo que cada fotografía era una prueba de que incluso después de la tormenta más oscura, siempre hay luz por descubrir. Mientras la gente aplaudía, Clara sonrió con una serenidad que jamás había sentido antes. Miró alrededor y se dio cuenta de que estaba rodeada de cariño sincero, de nuevas oportunidades, de una vida que ahora le pertenecía solo a ella. Ya no era la mujer rota que salió de su casa en medio de la noche con una maleta pequeña. Era una mujer nueva, fuerte, valiente, capaz de empezar de cero. Aquella noche, después de la exposición, fue a caminar por la playa cercana. El cielo estaba estrellado y el sonido del mar la acompañaba. Se detuvo, cerró los ojos y se permitió una sonrisa amplia. Recordó el dolor, sí, pero también todo lo que había aprendido.
Y en ese momento entendió que lo inesperado de su historia no era la traición, sino la manera en que había encontrado dentro de sí una fuerza que nunca imaginó tener. El final, después de todo, no fue amargo. Fue un renacimiento, un nuevo comienzo que ella misma había escrito con lágrimas, esfuerzo y valentía. Clara ya no era víctima de la traición de su esposo, ahora era autora de su propia vida.